El viento aún cargaba consigo los ecos de la tormenta que había estremecido el mar de Galilea. Las olas, que horas antes rugían como bestias indomables, ahora se deslizaban en silencio bajo la barca que avanzaba hacia una tierra olvidada. Los discípulos, aún temblando por lo que habían presenciado, la voz del Maestro ordenando a los vientos y al mar que callaran, y estos obedeciendo como si fueran siervos temerosos, no sabían que lo peor no había pasado. Lo que los aguardaba del otro lado no era una prueba de la naturaleza, sino un abismo espiritual. La región de los Gadarenos se alzaba entre cerros polvorientos y cuevas esculpidas por el tiempo, un lugar apartado del mundo judío, marcado por rituales extraños y supersticiones. Era tierra de gentiles, de espíritus que rondaban al anochecer y de susurros que el viento arrastraba entre los sepulcros. Allí, donde ni los pastores querían pasar la noche, vivía un hombre del que se decía no era hombre, sino sombra. Un cuerpo que sangraba por heridas autoimpuestas, con cadenas rotas en las muñecas y ojos donde la cordura se había extinguido. No dormía. No hablaba. Solo gritaba. Día y noche, su voz desgarraba el silencio de los montes. A veces se le veía corriendo desnudo entre las tumbas, golpeándose contra las rocas, murmurando en lenguas extrañas, como si cargara en sí mismo los lamentos de los muertos. Nadie podía acercarse. Nadie podía contenerlo. Lo habían atado 1000 veces, con cadenas, con grilletes, todas rotas por una fuerza que no era de este mundo. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el poder del mal, y qué sucede cuando el cielo decide intervenir, este relato es para ti. Dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte este contenido con alguien que necesita recordar que ningún abismo es demasiado profundo para Dios. Porque esta no es una historia común. No es un simple milagro. Es un campo de batalla invisible, una guerra desatada entre lo que no se ve y lo que nos habita. Es el momento en que Jesús, el Hijo del Altísimo, pisa una tierra profanada, y el infierno tiembla. Aún no había pronunciado una palabra, pero ya lo esperaban. No un hombre. Una legión. Y en ese encuentro, entre un exiliado de la sociedad y el Salvador del mundo, se revela uno de los relatos más intensos, más inquietantes, y más humanos de todo el Evangelio. Gadara no era simplemente una ciudad. Era un suspiro atrapado entre colinas estériles y gargantas de piedra seca. Lo que una vez fue tierra fértil, ahora yacía desgastada por siglos de idolatría, sangre derramada y pactos silenciados. Sus campos estaban cubiertos de pasto alto y espinoso, sus caminos olvidados por los mercaderes, y sus colinas, repletas de cuevas vacías, transformadas en moradas para los muertos. Un cementerio viviente, donde la vida apenas se atrevía a respirar. Los sepulcros tallados en la roca se multiplicaban a medida que uno se acercaba. Algunos estaban cubiertos por zarzas, otros abiertos como bocas famélicas esperando una ofrenda. El aire era más denso allí, más espeso. El sol, aunque brillaba en otras tierras, parecía negarse a tocar ese rincón maldito. Los cuervos no graznaban, los insectos no zumbaban. Solo había silencio. Un silencio que hería más que un grito. Y entre ese silencio, él. La figura se arrastraba entre las tumbas, cubierto de polvo, con la piel agrietada por el sol y marcada por viejas heridas. No era joven ni viejo. No tenía edad. Había sido hombre, sí, pero ahora era otra cosa. Sus músculos tensos hablaban de una fuerza sobrehumana, su rostro, cubierto de costras secas, revelaba una batalla que ya no era física. Su cabello, enmarañado como raíces malditas, caía sobre unos ojos donde no quedaba alma. Solo fuego. Solo ruina. La gente lo había visto. Algunos desde lejos. Otros desde demasiado cerca. Contaban que tenía la voz de muchos, que podía romper cadenas como si fueran hilos, que a veces hablaba con las estrellas, otras veces con la tierra. Decían que reía de noche, pero que no era risa, era otra cosa, una mueca dolorosa que se clavaba en el pecho como un cuchillo. Intentaron atraparlo. Con sogas. Con fuerza. Con oración. Nada sirvió. Él no estaba solo. Las madres contaban historias a sus hijos para que no se acercaran al valle. Si ves una figura moverse entre las tumbas, no corras, no mires atrás, y no nombres su presencia. Algunos afirmaban haber escuchado más de una voz al mismo tiempo cuando gritaba. Voces que no coincidían, que se interrumpían, que discutían entre sí. Una cacofonía que no pertenecía a ningún hombre. Una orquesta infernal en un solo cuerpo. Ese lugar, ese hombre, no eran solo leyenda. Eran una advertencia viva. Una cicatriz abierta en la tierra. Y ahora, el Nazareno había puesto pie allí.
El crujido de la arena bajo las sandalias fue lo único que anunció su llegada. Jesús descendió de la barca sin decir palabra, como si sus pasos ya fueran suficientes para hacer temblar la tierra. Sus discípulos bajaron tras él, algunos aún con temor en el rostro por lo ocurrido en el mar, otros con un silencio que nacía no de la calma, sino de un presentimiento inexplicable. Allí no había multitudes para escucharle. No había enfermos pidiendo sanidad. Solo una soledad áspera, y algo oculto que observaba desde las sombras. Y entonces, como si la tierra misma respondiera a su presencia, una figura emergió entre los sepulcros. Corría. No como un hombre buscando ayuda, sino como un lobo enfrentando fuego. Cada zancada levantaba polvo y piedras. Las uñas largas, los pies heridos, la piel manchada con sangre seca y tierra. Pero sus ojos no miraban con súplica. Miraban con furia, con terror, con hambre. Jesús no se movió. El hombre cayó de rodillas, no por respeto, sino por algo más profundo. Como si una fuerza invisible lo empujara contra el suelo. Sus labios temblaban. Su cuerpo se arqueaba como si resistiera una tormenta interior. Y de su garganta brotó una voz que no era una sola, sino muchas. Un coro distorsionado y espeso. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. La voz no estaba suplicando. Estaba advirtiendo. Era el clamor de alguien que sabe que su hora llegó. Que a luz o encontró. En agua maíz caverna escura donde se esconder. Jesús o miró. Sus ojos no se llenaron de asombro ni de miedo. Se llenaron de una autoridad silenciosa que aplastaba sin necesidad de gritar. Sal de este hombre, espíritu impuro, dijo con voz firme. Y esa orden no era sugerencia. Era un decreto que no admitía negociación. La criatura gimió. Se estremeció. Como si 1000 tormentas lo cruzaran desde dentro. Se llevó las manos a la cabeza, arañándose, rasgando su propio cuero cabelludo. El suelo tembló levemente bajo sus rodillas. Y entonces, un nuevo grito, más desgarrador, más profundo, más antiguo. Te lo ruego, no me eches fuera de esta tierra. Porque no era solo un exorcismo. Era una guerra territorial. Los espíritus que habitaban ese cuerpo no solo se aferraban a él, se aferraban a Gadara. A aquella región maldita que habían convertido en su nido. Lo sabían, si Jesús los expulsaba, no volverían jamás. Y en ese instante, el mundo espiritual y el físico colapsaron en un solo punto. Jesús estaba allí no como un maestro, no como un rabino, sino como un rey que pisa la tierra que el enemigo cree suya, y le exige cuentas. Jesús lo contempló en silencio. No era solo compasión, era conocimiento. Él sabía. Sabía lo que se escondía detrás de esa piel rota, de esos labios temblorosos, de ese temblor en las rodillas. Sabía que no hablaba con un hombre, sino con algo mucho más antiguo, más estructurado, más cruel. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó el maestro. El hombre se sacudió como si cada letra fuera un latigazo. Se tomó la cabeza con ambas manos, como queriendo impedir que la respuesta saliera, como si decirlo fuera abrir un portal sin retorno. Y entonces, brotó. Grave, densa y multiplicada. Legión, me llamo, porque somos muchos. No era una metáfora. No era exageración. Era una confesión de horror. Legión no era solo un número. En los términos del Imperio Romano, una legión era una fuerza militar de élite compuesta por hasta 6000 soldados. Organizados. Disciplinados. Inquebrantables. No eran demonios al azar. Eran una estructura espiritual organizada, encarnada en un solo hombre. Las palabras flotaron en el aire como cuchillas invisibles. Los discípulos dieron un paso atrás. Incluso los que habían visto milagros, incluso los que habían presenciado tormentas obedecer, jamás habían escuchado algo semejante. Legión. ¿Cuántas voces hablaban desde ese cuerpo? ¿Cuántos ojos lo espiaban desde el otro lado del velo? ¿Qué pacto, qué pecado ancestral, qué grieta en la historia había permitido que un ejército del abismo hiciera morada en un ser humano? Y aún así, allí estaba Jesús. Sin retroceder. Sin temblar. Porque donde otros veían a un monstruo, él veía a un hombre perdido. Donde otros oían el eco de 1000 voces, él aún distinguía el susurro lejano del alma que clamaba por ser libre. Y fue precisamente por eso, que los demonios supieron que su hora había llegado. Te suplicamos que no nos envíes fuera de esta región. Una nueva súplica. Esta vez no con furia, sino con miedo. Permítenos entrar en esa piara de cerdos. Y así,
Lo que parecía un simple encuentro se reveló como una audiencia cósmica. El infierno pidiendo permiso. El caos reconociendo al orden. El mal inclinando la cabeza ante aquel cuya sola presencia lo desarma. No fue un combate. No fue una batalla. Fue una rendición. Jesús no necesitó alzar la voz. No hizo rituales. No levantó la mano. Solo permitió. Y ese permiso, pronunciado desde la autoridad eterna, desencadenaría una escena que ningún testigo olvidaría jamás. Había, no muy lejos del lugar, una piara inmensa de cerdos. Más de 2000 animales pastaban sobre la ladera del monte, gruñendo, revolcándose, ajenos a la tragedia invisible que se desarrollaba apenas metros abajo. Eran propiedad de los hombres de Gadara, símbolo de una cultura apartada de la ley de Israel, donde la impureza era normal, y la carne de cerdo no era maldita, sino moneda. Los demonios los vieron. Sintieron su presencia como una llama en medio de la oscuridad. Sabían que ya no podían permanecer en ese cuerpo, que la sentencia estaba sellada. Pero aún querían habitar. Aún querían tocar. Aún querían destruir. Envíanos allí, clamaron desde la garganta del hombre. Déjanos entrar en ellos. Era una petición miserable. Una súplica desesperada. Pero también una estrategia. El mal no se retira sin caos. Y si no puede destruir al hombre, destruirá todo a su paso. Jesús no dijo más que una palabra. No gritó. No debatió. Solo otorgó. Un gesto, un susurro, un consentimiento, y el infierno fue desatado. El cuerpo del hombre cayó hacia atrás como si una fuerza brutal lo arrancara desde dentro. Su pecho se arqueó con un alarido que no era humano. Un grito que heló la sangre de quienes lo escuchaban. Y entonces, silencio. Un vacío. Una calma falsa. Pero fue solo por un segundo. Un estruendo surgió en la cima. El rebaño entero se agitó. Los cerdos comenzaron a revolverse, a chillar como si algo invisible los hubiera herido desde dentro. Sus ojos se desorbitaron. Su piel se crispó. Se lanzaban unos contra otros, mordiendo, atropellando. El caos era absoluto. Y sin razón aparente, sin un león, sin fuego, sin trueno, los más de 2000 animales corrieron hacia el abismo. Una estampida furiosa descendió por la pendiente. El suelo tembló bajo sus patas. Los gritos se confundían con el silbido del viento. Uno tras otro, se lanzaron por el despeñadero. El mar los recibió como un sepulcro hambriento. Y el agua, que había estado tranquila, volvió a rugir. Se ahogaron todos. No hubo supervivientes. No hubo control. Solo espuma, cuerpos flotando y un eco oscuro que parecía no provenir de este mundo. Los pastores, horrorizados, huyeron. No sabían si habían presenciado un milagro o una maldición. Y mientras corrían hacia la ciudad, gritando lo sucedido, el mar volvía a calmarse, y el hombre poseído yacía en la tierra, libre. Pero algo había cambiado en Gadara. El valle no era el mismo. Porque ahora, todos sabían que lo invisible podía tocar la carne. Y que el cielo podía tocar lo invisible. Por un instante, el mundo pareció quebrarse. No era solo la estampida. No era solo el sonido de los cuerpos cayendo al abismo. Era algo más profundo. Una grieta en lo invisible. Una fractura que sacudía no solo la tierra, sino las almas. Los árboles cercanos se estremecieron como si una tormenta invisible pasara entre ellos. Las aves huyeron de sus nidos. Incluso el mar, ese mar que tantas veces había sido símbolo de caos y juicio, ahora se volvía tumba. Los cuerpos de los cerdos golpeaban las rocas con un estruendo que retumbaba como tambores de guerra. Algunos chillaban hasta el último instante, otros simplemente desaparecían bajo las olas. El agua se teñía de espuma y sangre. Y sobre la superficie, flotaban restos de una piara que jamás volvería a ser contada. Desde lo alto de la colina, se podía ver la escena como una pintura de juicio final. La niebla que comenzaba a levantarse del mar envolvía los cadáveres como un sudario. Y el eco de los chillidos seguía en el aire mucho después de que todo había terminado. Los pastores, temblando, no sabían qué decir. Algunos murmuraban oraciones a los dioses paganos de su infancia. Otros corrían sin rumbo. Porque sabían que aquello no era natural. No era casualidad. Había sido el resultado de una presencia que no entendían y que no podían controlar. ¿Quién era ese hombre que acababa de pisar su tierra y había hecho temblar hasta a los demonios? ¿Quién era ese forastero que con una sola palabra había liberado a un condenado y desatado una masacre en los campos? Lo que para uno fue salvación, para otros fue pérdida.
Lo que para el cielo fue victoria, para la tierra fue miedo. Y en medio de esa tensión, mientras el agua aún tragaba los últimos cuerpos, el hombre yacía sobre la tierra, respirando, con los ojos abiertos, con el alma, por fin en silencio. Su cuerpo, antes torcido, ahora reposaba con dignidad. Su pecho subía y bajaba al ritmo de la vida. Había regresado de un lugar donde nadie había vuelto. Había enfrentado a legiones. Y vencido, sin haber levantado una sola espada. La multitud llegó poco a poco, convocada por el eco del desastre y por los gritos de los pastores que habían presenciado lo imposible. Hombres de mirada dura, mujeres con el rostro cubierto por el polvo, jóvenes curiosos y ancianos que apenas podían andar, todos descendieron desde la ciudad y sus campos para presenciar con sus propios ojos el espectáculo del que se hablaba. Y lo que encontraron no fue lo que esperaban. No había fuego, ni sangre, ni castigo. No había monstruo. Solo un hombre. Sentado, tranquilo, irreconocible. El que había vivido entre los sepulcros, el que había sido temido como una bestia salvaje, estaba ahora vestido con ropas limpias, los cabellos peinados por el viento suave, y los ojos ya no estaban vacíos. Tenían alma. Tenían lágrimas. Ya no gritaba. Ya no se golpeaba. No estaba encadenado, pero tampoco intentaba huir. Se mantenía allí, en calma, como si cada latido de su pecho fuera un susurro de paz. Como si por primera vez en muchos años, el silencio no fuera castigo, sino descanso. Pero el pueblo no celebró. Nadie aplaudió. Nadie se arrodilló para agradecer. En vez de asombro bendito, sintieron algo más oscuro, miedo. Un temor frío que se arrastró entre ellos como una serpiente invisible. No sabían cómo reaccionar ante lo que sus ojos no podían negar. El loco estaba cuerdo. El violento, manso. El impuro, restaurado. Y todo eso, causado por un solo hombre, el forastero que estaba allí de pie, sin orgullo, sin exhibición, solo con la autoridad de lo eterno en los ojos. Las voces se alzaron, pero no en alabanza. Eran susurros llenos de inquietud. ¿Quién es este que habla y los espíritus huyen? ¿Y si lo que sacó del hombre aún ronda entre nosotros? ¿Y si su poder es peligroso para todos nosotros? El corazón de muchos se cerró. No pudieron ver el milagro, solo la pérdida. Porque, para ellos, los 2000 cerdos valían más que un alma liberada. El sacrificio era tangible, visible, contado. Pero la redención de un hombre al que ya habían dado por muerto, eso era invisible. Intangible. Incómodo. Uno de los pastores se adelantó para contar lo que había visto. Su voz temblaba al relatar cómo los demonios suplicaron, cómo los cerdos se enloquecieron, cómo el mar los devoró. Pero a medida que hablaba, el silencio crecía. Y con él, el miedo. No por el endemoniado, sino por el hombre que lo había liberado. Porque si tenía poder para eso, ¿qué más podía hacer? ¿A qué había venido? ¿Qué otras cosas sería capaz de remover? Y entonces, sin deliberación, sin consejo, sin oración, tomaron una decisión. Se acercaron al maestro, mirándolo no con fe, sino con recelo, y le rogaron, vete. Por favor, déjanos. Jesús permanecía allí, en silencio, sin imponer su presencia, sin exigir reverencias ni levantar la voz. No había gloria visible ni fuego descendiendo del cielo. Solo él, con los pies cubiertos de polvo, observando un pueblo que acababa de ser testigo de lo imposible, pero que no sabía qué hacer con lo que había visto. No sabían si adorarlo o temerle. No sabían si agradecerle o huir de él. Porque a veces, cuando la oscuridad se vuelve costumbre, la luz no es bienvenida. Quema. Desnuda. Incomoda. Uno a uno, los habitantes de Gadara comenzaron a rodearlo. No traían palmas, ni incienso, ni palabras de gratitud. Traían ojos nerviosos, labios apretados y el peso del prejuicio en la lengua. Nadie le reclamaba por el hombre salvado. Nadie le preguntaba cómo lo había hecho. Todos pensaban en los cerdos, en la pérdida, en el negocio arruinado, en el dinero hundido en el mar. Porque en el fondo, el milagro había tocado lo más sagrado para ellos, su economía, su rutina, su comodidad. Lo que Jesús había hecho no encajaba en sus planes. No podían controlar su poder, ni entender su autoridad. Él no pedía permiso para liberar. No negociaba con la tradición ni con la lógica del mercado. Donde ponía el pie, algo se rompía. Y ellos no estaban listos para eso. No querían una revolución del alma. Querían paz superficial. Tranquilidad sin confrontación. Religión sin renuncia.
Y él representaba exactamente lo contrario. Así que lo miraron con respeto forzado, y le pidieron que se fuera. No con gritos, no con piedras, sino con esa voz temerosa y diplomática que esconde la cobardía detrás de la cortesía. Vete, maestro. Gracias, pero vete. Le suplicaron que no volviera, que tomara su poder, su luz, su presencia, y cruzara de nuevo el mar. Preferían al loco entre las tumbas que al santo entre ellos. Porque el primero los asustaba desde lejos, pero el segundo los confrontaba desde dentro. Jesús no discutió. No intentó convencerlos. No los acusó. Porque el amor no fuerza. La luz no se impone donde no la quieren. Solo dio media vuelta, con la misma calma con la que había llegado, y comenzó a caminar hacia la barca. Su mirada no era de rechazo, era de tristeza. No por la ofensa, sino por la oportunidad perdida. Por ese momento eterno en que un pueblo entero pudo haber sido transformado, y eligió el miedo. Mientras Jesús se dirigía lentamente hacia la barca, el aire pareció detenerse por un instante. Los curiosos comenzaban a dispersarse, algunos aún lanzando miradas desconfiadas por encima del hombro. Otros discutían entre ellos en voz baja, sin atreverse a levantar la voz, como si temieran que sus palabras pudieran despertar algo dormido. Pero entre todos, uno solo se movió con urgencia, con una convicción que no nacía del miedo ni del interés, sino del alma. Era él, el que había sido la sombra de un hombre, el que por años había gritado bajo la luna, arrancándose la piel, pidiendo sin saber a quién que lo sacaran de ese infierno. Ahora caminaba con pasos firmes, aunque aún con cicatrices en el cuerpo, con la mirada limpia, aunque marcada por todo lo que había visto. Se arrodilló frente a Jesús, no como quien ruega por un milagro, sino como quien suplica por un propósito. Y dijo con voz quebrada, pero clara: déjame ir contigo. Por favor, no me dejes aquí. No era un pedido de escape. Era entrega. Sabía que el mundo detrás de él ya no le pertenecía. Las cuevas ya no eran su casa. La ciudad que lo había expulsado no era su familia. El único lugar donde sentía pertenencia era al lado de aquel que lo había salvado. No pedía poder. No pedía fama. Solo quería estar cerca. Solo quería caminar detrás de la voz que había silenciado su tormenta interna. Pero Jesús, con ternura profunda en los ojos, negó con la cabeza. No con frialdad. No con distancia. Con amor. Con esa sabiduría que ve más allá del deseo inmediato. Colocó la mano sobre su hombro, como quien comisiona a un guerrero recién despertado, y le dijo palabras que no solo lo marcarían a él, sino a toda una región. Vuelve a tu casa. Ve con los tuyos. Cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo, y cómo tuvo misericordia de ti. No fue un rechazo. Fue un envío. Jesús no lo apartó. Lo convirtió en mensajero. Porque nadie conocía mejor la oscuridad que él. Y ahora que conocía la luz, tenía una voz que el mundo necesitaba escuchar. No desde los púlpitos. No en los templos. Sino en las calles. En las plazas. En los hogares donde aún se creía que los poseídos estaban condenados, y que los perdidos no podían ser hallados. Y así, el que un día fue llamado la Legión, se convirtió en testigo. No de palabras prestadas, sino de experiencia viva. Porque a veces, el mejor discípulo no es el que camina detrás del maestro, sino el que lleva su eco a lugares donde él no será bien recibido. El maestro subió a la barca. Las olas comenzaron a moverse suavemente, como si el mar mismo reconociera que algo había cambiado. Los discípulos se acomodaron en silencio, sin mirar atrás. Y el pueblo permaneció en la orilla, observando desde la distancia, como quien ve marcharse una tormenta que no entiende, pero que sabe que no puede detener. Solo uno quedó de pie hasta el último momento, viendo como el único que lo había amado sin condiciones se alejaba del puerto. No con tristeza, sino con un fuego nuevo encendido en el pecho. Aquel hombre, antes roto, ahora restaurado, no regresó a los sepulcros. No volvió a esconderse entre las cuevas. Tomó el encargo recibido con el peso de una misión sagrada y comenzó a caminar. Su destino, la Decápolis. 10 ciudades. 10 pueblos gentiles. 10 mundos desconectados de la fe de Israel. Tierra de ídolos, de filósofos paganos, de caminos marcados por la confusión y el ruido. Allí fue enviado. No como predicador profesional. No como sabio. Sino como sobreviviente de la oscuridad. Por donde pasaba, las miradas se volvían hacia él. Algunos lo reconocían. Otros lo evitaban. Pero su historia no necesitaba adornos. No hablaba con gritos, ni con amenazas.
Hablaba con ojos sinceros, con la calma de quien ha conocido el infierno y ha sido sacado de él. Yo vivía entre la muerte, decía, pero él me trajo de vuelta. No tenía rollos, ni formación rabínica. Pero tenía algo que nadie podía refutar, testimonio. Y así, como un incendio que comienza con una chispa, su relato se fue esparciendo. De ciudad en ciudad. De boca en boca. De alma en alma. Su voz llegaba a oídos cansados, a corazones heridos, a hombres y mujeres que creían que ya era demasiado tarde para ellos. Y al escucharlo, algo dentro de ellos se encendía. Porque si Dios había hecho eso por él, ¿qué no podría hacer por ellos? No todos creyeron. No todos aceptaron. Pero todos se maravillaban. Porque la historia no tenía lógica, pero tenía poder. No tenía estructura, pero tenía verdad. Y lo más impactante no era el milagro, era el hombre que lo contaba. No fue solo una historia de liberación. No fue solamente un encuentro entre un hombre roto y el Hijo de Dios. Fue una batalla entre reinos, un choque de esferas invisibles, un instante donde el cielo invadió la tierra y puso en evidencia todo lo que se esconde debajo de la superficie de lo cotidiano. Porque Gadara no era solo una ciudad. Era un reflejo del alma humana, un lugar donde el mal se disfraza de rutina, donde los demonios se esconden detrás del comercio, donde la presencia de Dios incomoda más que el caos. Y en medio de ese escenario, un solo hombre se convirtió en señal. No por su fuerza, sino por su historia. Porque cuando Jesús pisa tierra contaminada, lo hace con propósito. No se aleja del lugar oscuro, no rehúye los sepulcros, no le teme a las cadenas. Él entra donde nadie más entra. Y libera a quien todos han olvidado. Ese día, el infierno perdió terreno. Y aunque la gente expulsó al Maestro, aunque prefirieron su comodidad a la redención, la semilla ya había sido plantada. Porque Jesús no siempre se queda, pero siempre deja algo. Y lo que dejó fue un hombre restaurado, una voz nueva, un testigo viviente de que la misericordia de Dios no tiene fronteras. Y ahora, esa misma voz sigue resonando. No entre tumbas, sino en nuestras conciencias. Porque cada uno de nosotros guarda, en alguna parte, un rincón como Gadara. Un lugar abandonado, lleno de heridas, de gritos silenciados, de cadenas que aún no se ven pero que pesan en el alma. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué harás tú cuando Jesús pise tu orilla? ¿Le invitarás a entrar o le pedirás que se vaya? ¿Te quedarás observando desde lejos o te convertirás en testigo? Porque Él sigue caminando. Sigue cruzando mares. Sigue buscando sepulcros para convertir en altares. Y sigue preguntando, ¿cómo te llamas? Si esta historia tocó algo profundo en ti, si sentiste que hay luz incluso en los lugares más oscuros, te invitamos a darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con alguien que necesita escuchar que aún hay esperanza. Porque lo que un día fue llamado Legión, ahora es llamado Hijo.